Buenos días, gracias. Como te saludan todos, que gusto dá, Cando vos toca multar a un transportista e cae unha multa de 3.000, non vos remorda a conciencia? Pues sí, porque te voy a decir que no. Venga, 80 euros, 40 euros si la paga antes del día 15, no le lleva a ningún punto, ¿de acuerdo? Eu teño carné para conducir toda clase de vehículos, Bueno, pero para este no creo que tengas carné. Este non compro BTP. BTP, pero militar. Militar? Claro. Bueno, claro. Pero va a ser que no. Hola. Hola, las chicas Thermomix, ¿qué tal? Encantados. Síntome totalmente realizada, síntome ben comigo misma, fago algo que realmente me gusta. Mira, viña a buscar unha Thermomix, vale, que está arreglando. Que lle gusta? Pois, bueno, sempre se fai, sempre sin compromiso. Iso non o digas moi alto, que agora vai che coller a xente e vai vir a pedirlle que os domingos que lle vai a facer demostracións para non ter que cociñar. Ah, pero non me pasa nada. Aquí está o resultado do sofrito. No sé lo que me va a deparar. A mí nadie me iba a decir que hace un año que iba a acabar aquí en Galicia. Mira, pues os presento mis compañeros Jordi y Roberto. Hola. Os voy a enseñar un poquito lo que una de nuestras funciones, que es trabajar el agility a domicilio. Hay mucha gente que tiene mal concebida la idea de perro. A mí me gustaría que el ser humano se concienciara. Si viene, te doy la espalda. Bueno, aquí estamos. E hoxe vamos dar o alto. Como non? Con Javier, o noso alférez da Guardia Civil. E para seguir, o porque non sepa cociñar, temos a Carmen da Thermomix, que me vai enseñar hasta a min. E para rematar, a Ángel, o adiestrador canino galego, inda que sea de Alicante. Xa veredes vos que o home vai enseñar primeiro aos donos a saber ser personas para poder ter vos casa. Así que, estades preparados? Pois veña, que hoxe teño a oportunidade de subirme ao volante deste carro. Así que, nos vamos! Hola, buenos días, soy Javier Barja, alférez de la Guardia Civil de Tráfico de Ourense. Este es el vehículo que usamos diariamente para patrullar. ¡Alto a la Guardia Civil! Señor Javier, como estamos? Muy bien. Pois... ¿Tú qué tal? Ben. Eu que estou moi nerviosa, xa casi non dou falado. Nada, nervios. É un color verde, pobre moi agarrotada. Te veo que vienes conjuntada con el verde, pero... Por supuesto. Creo que, espera, te vamos a conjuntar todavía un poquito Ainda más. máis? Sí, yo creo que sí, porque vamos. Pois, que viva la Guardia Civil. Vamos. Ti queres empezar ou non? Cuando Empezamos? quieras. Sí. Estás nervioso? Nada. Nada? Que suerte tes. É como tan novo e xa con un cargo tan alto. Joven, pero bueno, llevo ya un montón de años, bueno, un montón, desde el año 96 que me fui a la academia y, bueno, oposición a oposición y despacito, caminito. Tú eres galego, eres de fora, como viñeches para aquí? Bueno, yo nací en... Vamos a bajar esto un poquito. Nací en Asturias. Mi padre es guardia civil también. Se fue para allí destinado. Mi padre es de aquí, de un pueblo de aquí de Ourense. Pero se fue destinado al salir de guardia, se fue destinado para Asturias. Y nada, bueno, se fue para allí con una maleta de madera y para aquí, que se vino con un camión lleno de muebles, una mujer, 2 hijos. Bueno, entonces o teu traballo venche de tradición familiar xa. Claro, tú xogabas con ventaja, como eras fillo de guardia. Bueno, entonces hoxe que vamos facer? Explícame un pouquiño, que eu quero saber o que me vai tocar hoxe. Vale. Mira, temos que parar. Vamos a parar aquí. Vamos a parar. É unha chapa ainda encima. Una chapa encima, sí. Hola, soy Mari Carmen de Sá, vivo na Guardia, son vendedora de Thermomix e este é o coche que utilizo para o meu traballo.
Que tal, Mari Carmen? Moi buenas. Así que hoxe a cousa vai de comidas, non? Hombre, vámonos as por as botas, Co que a mí me gusta cociñar. Sí? Sí. Pero ves preparada? Non me ves? Como me ves? Home, aquí faltache algo, Pois a ver, que me vai máis dar? ou menos como o meu uniforme, non te Pois a ver, parece? telo por Pois aí. nada, teño por aquí unha camiseta. Vale, Vale, vamos. veña, vámonos. Well, I could see you were with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. Be my girl, be my girl. Are you gonna be my girl? Pois vamos alá, vamos coñecer hoxe a Mari Carmen, verdad? Verdad que sí. E vai nos explicar un pouco en que consiste todo isto. O primeiro que lle vamos dicir á xente é que imos facer hoxe á tarde. Pois hoxe a tarde vamos ir á delegación a buscar unha máquina que teño a reparar, a sacar unha máquina que mañan teño unha demostración E a facer algunha demostración por e aí, a non? facer unha demostración despois. Moi ben, pois xa temos a tarde toda completa, a ver como se nos dá. A ver que tal se nos dá. Eu supoño que se nos vai dar ben. E bueno, íbache preguntar como se che deu por comenzar nesto Pois mira, fai 6 anos. 5 anos e pico. Xa traballabas en algo de vendedora ou algo así? Eu Contanos un sempre me pouquiño. gustou a venta. Sí. Sí, porque mira, cando eu era chavaliña nova, facían rifas para poder vender. Entonces, bueno, eu iba sempre a vender rifas, eu sempre estaba Tú era a delante. número 1, entonces. Home, pois mira, houve unha festa que se chama Virgen do Libramento que vendín 78 talonarios de rifas. Sí, hombre. Home, te lo juro, por Dios. Pero se iso é o que naide quere facer, que lle dá vergonza a todo o mundo ir vender as rifas. Nada, pois encantada. Xa E te como digo, facías? encantada. Vas meter que dar un curso a min de como se venden as cousas, No, en serio. Nada. E meu marido é vendedor comercial. O meu fillo tamén foi comercial, que teño un fillo de 27 anos ahora mismo. Entonces isto xa vende... Xa vende familia. Hola, me llamo Ángel Moyá, soy adiestrador y conductista canino y trabajo en la Comunidad de Galicia y me desplazo con este vehículo que veis aquí. Como estamos, Ángel? O noso adiestrador de aquí de Galicia, que hoxe veño moi ansiosa porque teño 3 cadeliñas feitas unha fiera e teño que aprender moitas cousas. Así que, si queres, non perdemos máis tempo Vamos. e arrancámonos. Parecéche? Arrancamos, Pois muy veña, bien. vámonos. I've been caught stealing once when I was 5. I ain't just stealing, it's just simple as that. Well, it's just a simple fact. When I want something and I don't want to pay for it, I walk right through the door. I walk right through the door. Hey, alright, forget about it's mine. Hoxe temos aquí un murciano, a ver se nos entende... Ah, el alicantino, perdón. Alicantino, sí, alicantino. Vamos. Estamos al lado, de todas formas, da igual. Sí, pois vamos ver a ver se nos entende ben o galego. Tú que non entendas, repite, please. No te preocupes. Dícesme, vale? Muy bien. Bueno, o primeiro que quero saber é que vamos ir facer hoxe á tarde. Pues mira, esta tarde vamos a ir a visitar unos clientes que casualmente pasaron de ser clientes a ser compañeros míos de trabajo. Pero que lle vamos ir facer? Pues vamos a ver cómo... Os voy a enseñar un poquito lo que una de nuestras funciones, que es trabajar el agility a domicilio. Y vamos a trabajar con Alma, que es una pastora alemana de 1 añito. Y os voy a presentar a un labrador también, que trabaja conmigo en terapias cuando vamos a algún geriátrico o algún club para ayudar a chavales con problemas o a... Bueno, tú eres unha mezcla entonces de César Millán con el hermano mayor. Las dos cosas, ¿no? Yo soy Ángel. Sí. Ai, eu non sei, eu sin os perros non se pode vivir, porque que che dan un amor incondicional que eso é impresionante, tío. Chegas a casa cun mal día e ves eso así, ese cariño que che dan, eu non sei, como a xente, hai xente que non lle poden gustar os animales, non me colle a mí na cabeza eso. Hay de todo, hay de todo. A lo mejor por alguna mala experiencia que hayan tenido, que
E non lle tes medo tú aos cas, cando vas ali e nunca sabes que a fillera que te podes encontrar? Porque eu vexo aquí, eu que che iba a preguntar, eu enseñalle aquí a esta cámara o que tes aquí. Levan uns tatuajes aquí, estos son mordentes, non? Los tatus, sí. E tú ves, tú imagínate a xente toda que pasou, eso é o que a mí me pon de mal genio, tío. E nai de chama. Mira, eu son unha persona que eu non sei, pero a mí por o meu tono de voz teñen que me coñecer no 112. Porque levo chamao, non te podes imaginar. Digo, bueno, se ven un por aquí e ten un accidente por culpa miña, por non haber chamao, é que me remordería a conciencia toda a vida, sabes? Sí. E ti levas compañeiro contigo? Sí, 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 sempre, sí, sí. E ti conduces, conduce il, tamén vos cambiades. É que normalmente a vos levan vos, que eu sei, non é? Bueno, sí, no es que no quiera conducir, sino es que te van llamando por teléfono, uno que te llama, otro papel que tienes que consultar. Si voy ahí de acompañante, la verdad que me Mucho más resulta fácil. mucho más sencillo, sí, que si voy conduciendo. Con lo cual ahora, si me llaman o algo, tendrás que consultar Home, tú los... Claro, peso veño eu, para facer o teu. pues Se non no, cambiamos nos opuesto, levo o teu, conduzco eu. No, de momento... Mira, de eu principio teño no. carné para conducir toda clase de vehículos, Bueno, pero para este no creo que tengas carné. Este non compro BTP. Xa me BTP, che- pero militar. Militar? Claro, Bueno, claro. pero va a ser que non. Entonces- Disfruto. Eso é o máis importante. Facer o que realmente che guste, sentirte plenamente feliz e contenta. Despois eu estuve en, como se chama, traballando co meu marido na oficina, que tiñamos unha oficina de seguros, concretamente en Mafre. Estuvo 20 anos co oficina, logo estuve axudando, despois miña sogra caiu moi enferma, era totalmente dependiente, entonces tuve que, claro, axudarlle, cuidala, hasta o final, falleceu. E, bueno, a verdad que cando ela falleceu, pois eu quedei como con un vacío moi grande. Claro. É angustia, tristeza, Angustia, todo tristeza. xunto. E metida na casa, mi Metida madre na dando casa, bomba. é como se non tuvera nada que facer. Entón, bueno, cuidei meu fillo, cuidei a casa, meu fillo despois era maior. Entonces, É que meu marido un día me dixo, porque miña cuñada tamén vendía Thermomix, despois miña cuñada deixou, e meu marido dice, como? Falei con miña cuñada, a partir de aí, pois eu falei ca jefa, presenteime en Thermomix, xa te envolviches neste e xa me mundillo. solo me pesa non haber empezado antes. Sí. Te lo juro por Dios, que foi o que máis... síntome totalmente realizada, síntome ben comigo misma, fago algo que realmente me gusta. A veces o meu marido me dice, jo, parece que estás máis casado que a Thermomix que comigo. Claro, home. Porque a veces pasa un pouco celoso. Mira, vamos a ver, yo empecé a estudiar educación canina porque rescaté a una perrita de la protectora de Alicante, un cruce, se llama Iria, casualmente es un nombre gallego, no lo sabía, y se me ocurrió, dije, bueno, pues si es mi vida, el perro es mi vida, lo que voy a hacer es contratar a alguien que venga a domicilio y así fichar un poco cómo lo hace. Entonces contraté a una persona y vino a mi casa, se puso a trabajar con Iria y claro, yo le seguía a todos los lados. Y yo, a ver qué hace por ahí, por allá. Entonces Miguel me dijo, cuando acabó el adiestramiento, ¿por qué me has seguido tanto, Ángel? O sea, una cosa es que me hagas preguntas típicas, pero tú venías a todo, ¿no? Y le dije, mira, te voy a ser sincero, digo, yo estoy estudiando educación canina y quería ver cómo tratáis a los perros, y se quedó tan asombrado que me dijo, madre mía, ahí quedó la cosa. A los meses me llamó, Ángel, soy Miguel. Y yo, ay, ¿cuánto tiempo? Y me dice, mira, ¿qué te parece si hacemos unas pruebas tú y yo para empezar a trabajar conmigo? Y yo, así, sin más, me dice, sí. Y yo, pero vamos a ver, yo no acabo el curso. Y me dice, yo te enseño. Vamos a parar aquí con el control de velocidad.
Bueno, este ya lo pararon. Eso todo que te has apuntado aí, que son os que levan caído hoxe. Lo que se llevan esta mañana, tenemos velocidades aquí de 150, de 153, Esas son normales. 159, 189, Esto de 128... 128... Non dicen que Esto non es un furgón, que no un sa- furgón con remolque, un furgón que su velocidad, en este caso, eran 90 y con remolque, vamos, 90. Salta 120 o radar. Non hai ningunha Hombre, margen. sí, tenemos un margen de error hasta 131, 132, a partir Claro. de 132. Pero, por ejemplo, los camiones y turismos con remolque, el radar lo que hace es una medición. Él no sabe qué coche es, pero sabe si es un turismo o es un camión. Entonces, claro, si sale a 128 en E la no meu foto... camión tamén, se vou a 130 xa me pilla. Exactamente. Partiendo Madre. que el limitador no te debería dejar llegar a esas velocidades. Bueno, costa abaixo disparase solo. Por abajo todos los santos ayudan, pero... Por eso. Eso contados como se fai? Quedan varias personas, se xuntámonos todos nunha casa, en que consiste? Como Pois se fai? mira, como se fan as demostracións? Pois nada, quedas ca persona e demostraselle como funciona a máquina, faiselle un plato ou dous o que lle gusta. Pois bueno, sempre se fai, sempre sin compromiso. Pois decido que que. Eso non o digas moi alto, que agora vanche coller a xente e vai vir a pedirlle os domingos que lle vai a facer demostracións para non ter que cociñar. Ah, pero non me pasa nada. E a mellor despois non compran, só Ei. é para que lle quites o traballo de encima. Non importa, porque mira, as demostracións sempre son sin compromiso. Siempre. Entonces, o cliente, mira, que lle interesa? Bien, que non lle interesa? Cuántas amigos. veces están amigos? Hombre, a mí pasoume cunha vez de unha señora que me dixo, mira, é que tiña invitados e así, non a vou comprar a máquina, pero claro, así quedou unha comida feita. Sí, home. Te lo juro que me pasou. A que velocidade saltou, Javi? A 169. 160... De que color é? Sí, recibido. Dame el color, por favor. Color negro. Negro ten o día o tipo, xa verás ahora cando paren. Ese sí que vai ter o día negro. Este. Pa dentro. Por aí. Ai, amigo. Bos días. Que pasou? Nada. E pa onde se dirigían ustedes? De caza, non? Parece, pois, ora esta vez foron cazados, Por cuánto pillaron? 142. Solo? Bueno, eso non é nada, ao mellor hasta nin se quitan puntos. Bueno, a xente ten que se concienciar, que eu digo así, pero tampouco son un animal da carretera. O que pasa que eu quero picar ao guardia, Non vai a pensar a xente que son unha terrorista, Seguridade ante todo. Entonces, ¿qué pasa? Que mi novia es gallega, la conocí en Alicante. Xa me parecía a min que isto tiña truco. Sí, tiene truco. Y una de las puertas que se me abrió fue el venir aquí a abrir una delegación de ACEA. Vinimos para acá y ahora la delegación tiene una subdelegación que se llama Método Wow, que es mi pequeña empresa, que es la que llevo yo. Siempre vinculada con ACEA Adistradores, por supuesto. Bueno, que previsións tes tú co teu negocio de futuro? Si te digo la verdad, no lo sé. No sé lo que me va a deparar. A mí nadie me iba a decir que ibas a hace acabar aquí en un año Galicia. que iba a acabar aquí en Galicia. Entonces, si algo he aprendido de esta experiencia es que el día a día y lo que salga, que salga. Y si te puedo decir como objetivo, a mí me gustaría que el ser humano se concienciara sobre los perros, ¿vale? Sobre el tratamiento de los perros, el tipo de trato. Hay mucha gente que tiene mal concebida la idea de perro. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿De dónde viene usted? E agora, vamos a cociñar. Y lo bueno que tiene Bruce es que está mirando, pero está relajado. ¿Qué tal, jefe? Oxe vanlle facer soplar aquí? Nos pasó una vez un perro que a las 11 de la mañana, todos los días, se volvía loco. Non me gustaba de que sempre se acordaran da miña nai. Entonces dixen, nada, eu pa guardia xa non vou. Muy bien, gorda. Muy bien. Ya te gustaba ser guardia desde o principio? Surgió en casa, estaba estudiando segundo de bachiller, creo que estaba haciendo. Yo creo que nunca me lo había planteado tampoco, pero bueno, mi padre me dijo un día, oye, salió la oposición esta para nacidos en el 78. Con lo cual, o te presentas, o a lo mejor el año que viene sale para nacidos en el 79 y bueno, la verdad que de un día para otro, bueno, por sí, pues voy a probar a ver qué tal. E no teu tempo libre? Que tú tes moito. A Guardia Civil ten moitísimo tempo libre. Bueno, de tiempo libre, poco, A que te dedicas? Que fas? A cuidar de un niño pequeño que tengo y a... Te está falando polo móvil, Sí, pues seguro, vamos a parar, a ver. E cuánto te cae? Tri. Vamos a parar.
Bueno, vamos a ver lo que le pasa, no vamos siempre a ser mal pensados. Eu cubro o Igual tiene talonario. algún problema, o tiene una avería, o tiene cualquier cosa. Dou por feito que o que máis che gusta do teu traballo é estar en contacto ca xente, non? Totalmente. Eu creo que me cerran nunha habitación e sería totalmente infeliz. E cuántas seres capaz de facer demostracións durante o día? Normalmente suelo facer 2. Cheguei a facer 3 no mesmo día, pero o meu corpo non dá peixe. Porque teño un problema aí tal, que teño fibromialgia concretamente, é bastante... A enfermedade que nadie entende. que nadie entende, a enfermedade dos vagos. Sí, eu tamén, a min diagnosticaron no 2002, mira tú que casualidade. Fíjate. E o único que lle pido é que alguén nos comprenda, que miren algo máis por nós, ahora que aproveitamos que estamos aquí na tele, non? Sí, é verdade. E a nosa familia, porque a veces pensan que estamos loucos ou que nos queixamos de vicio, porque claro, como non temos síntomas de que te pos demacrada ni nada, Claro. eu sigo sendo a mesma persona, pero os dolores que nos temos somos nós. Totalmente de acordo. E o que dormimos somos, poucos somos nós tamén. Sí, sí, pero bueno, notase nos ven na cara cando estamos así, Sí, Que pasa? Que hai que porlle boa cara sí. e tirar para diante, non queda outra. Esperemos que os de arriba, pois que algún día, pois que esta enfermedade reconozcan e que nos valoren un pouco máis. Nos pasó una vez un perro que, en Alicante, claro, un perro que a las 11 de la mañana todos los días se volvía loco, según decía el propietario. As 11? A las 11, justas, 11, 11 y 5. Me acerqué y efectivamente el animal a las 11 empezaba a oler por toda la casa, ladraba, lloraba. Y yo, qué cosa más rara. Entonces lo que hice fue desviar la mente, darle comida, pero mis estímulos positivos al perro no le llegaban porque no me hacía caso. Y yo, ¿qué pasa aquí? No puede ser. Era un braco de Weimar, un perro de caza. Porque no sé tratar a este perro, no sé qué le pasa. Era un caso difícil. Ese día fuimos a tomar un café justo debajo de que hay una cafetería de su casa. Miro para la izquierda y veo una pollería, que es un asador de pollos. Y digo, a ver, vamos a ver, me acerqué y le pregunté, ¿a qué hora empiezan ustedes a asar o a abrir los hornos, o como sea, a encender los hornos? Me dice, sobre las 11 menos cuarto, 11. Por eso se poñía así o perro. Increíble, Seguro, increíble. Increíble. Cara, cuánto lle vai cair hoxe? Pues ahora miramos, pero... Vale, bueno. Son 80 euros. Chégalle ben. E se podes pagar ahora no momento Sí, tamén, ahora se también quere, le non? preguntaré si la quiere hacer efectiva ahora. Vos cando vos vestides así transformades vos, No, para nada. ¿Qué va? Non? No. Eu iba pa Guardia, pero como meu pai era camionero, eu presenteime un ano, Sí. Sí, pero como meu pai era camionero, empecé a ver que non podía. Eu non podo quitarlle os cartos así a xente, doime moitísimo. E despois non me gustaba de que sempre se acordaran da miña nai. Entonces dixen, nada, eu pa Guardia xa non vou. Muy bien, pues nada, ahí tiene su denuncia. Venga, 80 euros, 40 euros si la paga antes del día 15, no le lleva ningún punto, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego, caballero, buenos días. Bueno, pois ahora teño aquí unhas preguntas para facerche, a ver que tal andas. Se estou capacitada para contestarches. Claro, eu vouche dicir, mira, tú a que non sepas vasme dicir paso, vale? Porque só temos 2 minutos para poder facelas. Temos que ir moi rápido. Entonces tú a que non sepas dicirte paso. E xa che contesto eu, xa che dou a resposta. Pero son che todas moi fáciles, que este peloteo para que os teñas en conta, Muy bien. Que normalmente suelen ser preguntas moi difíciles. Vale? Perfecto. Estás preparado, Javi? Perfecto, preparado. Alá vamos. 1, 2 e 3. Cando naceu a Thermomix? Pois a Thermomix hai máis de 30 anos que está no mercado. Sí, nos 70. Que 2 rangos existen por riba de rango de alférez? Teniente y capitán. Bueno, a primeira xa ten un nombre medio inglés ou ruso, eu que sei o que é, que a ver como cho pronuncio, porque eu de idiomas fatal, Que movimento libera a experta etóloga noruega Turid Rugas? Las señales de calma. Continúa a seguinte canción. Mi limonero entero me gusta más. Como se chama o famoso sombreiro de 3 picos da Garda Civil? Tricornio. A ver si sabes este trabalenguas. O perro de San Roque no tiene rabo. Y el perro de Ramiro... Porque Ramón Ramírez se lo ha cortado. Cando chegou a Thermomix a España? Pois creo que no 78, pode ser? Perfecto. Como pode unha persona sumar puntos de carné? Pues o haciendo un curso de recuperación de puntos o esperando por tiempo sin cometer infracciones a que se los devuelvan. De que raza era la famosa Lassie?
Lassie, pues, no, Lassie era un Border Collie, ¿no? Ah, sí, Estaba yo yo iba a decir un pastor alemán. Sí, sí. Que famoso cociñeiro pertenece a célebre frase con fundamento? Hai que facer as cousas Con fundamento. Estar Guiñano, que sempre nos está contando chistes. Pois sí. Un garda civil, onde pode facer o curso de tráfico? Ahora mismo en Mérida. Quen inventou o método Agility? Paso. Foi creado polo adestrador Peter Meswell ou Magwell ou non sei que na primeira metade dos anos 70. Cal é a marca fundadora de Thermomix? Pois Forber. Ok. Como se debe inmovilizar os vehículos accidentados? Pues hay que señalizarlos con un triángulo o con dos triángulos, según estés en autovía o no, situados a una distancia de 50 metros que sean visibles desde un mínimo de 100. De onde é o televisivo adestrador de cans César Millán? Creo que es mexicano, ¿no? Pero... Bien, outra canción, Camarero, camarero, unha de Xouviñas, ya que lle podemos cantar. Xouviñas veñen e van. Eu creo que nos tiñamos que dedicar tamén a isto, Eu non sei, Bueno, xa estamos chegando, non? Mira que ben acabamos, Desde logo. Pois para por aí por donde ti vexas. Vamos a aparcar Vamos aquí ir recoller aquí unha... Vamos a arrimar o coche aquí arriba. Mira, pues vamos a trabajar ahora con Alma y con Simba y veréis un poquito todo lo que hacen. Vamos a ir para la parte de ahí arriba. Mira, pues os presento mis compañeros Jordi y Roberto. Hola. Roberto. ¿Qué tal? Simba nos ayuda mucho en terapia, sobre todo en geriátricos, y se está trabajando, Jordi se está encargando y Roberto de trabajar con él para que aprenda a ser un poquito más tranquilo y sobre todo que ayude a los que lo necesitan, vamos. Muy y ahora bien. vamos con Alma. Pues vamos allá. Vamos Simba. para allá. Vamos, quieto. Bueno, xa chegamos aquí donde vamos practicar o agility ese, non? Sí, pues esta zona, el punto de partida del ejercicio este, es la tablita esa que veis allí, que es un ¿Sí? palé de obra, ¿vale? Sí. Y Alma, cuando sube a ese palé, tiene que estar totalmente concentrada en el circuito. Cuando quieras, Jordi, entra. Muy bien, Alba. ¡Vamos! Qué listo, ¿eh? Sí, Y ahí acabou, non? y ahí acabó. Muy bien, gorda. Muy bien. Bueno, pues chegamos á delegación e aquí temos o noso servicio técnico. Moi ben, os poucos que buenas. hai, non? Bueno, Poucos homes, como dices, sí. Claro, solo aquí temos o que son os oficinistas e todo eso. E os técnicos de Os arreglar técnicos ese todo, que non? arreglan. Mira, viña a buscar unha Thermomix, vale, que está arreglando. E cando fas de comer nestas máquinas, quedan as salsas así espesiñas, e eso? Hombre, vamos a deixar aquí un segundiño e Sí. vamos a enseñar onde se fan as clases de cociña. Sí. Vale. Perdón, as clases de cociña. Gratuitas pos clientes. E pos que non son clientes tamén. A ver que empresa temos no mercado que che dé clases de cociña gratis. Naide, Así que, naide. Bueno, aquí é onde se fan as clases de cociña, Pero xa vale? vexo que tedes unha É cociña... grande, un local grande. Ya aprendemos a facer de todo, non? Sí, sí, aquí aprendes a facer de todo. Mira, se lo pones en la cabeza, en la nariz y puedes tratarla con palabras. Senta, deitada, deitada. Muy bien, pum, pum, pum. Muy bien, Alma, ¿vale? Está un poquito excitada, así que hazlo con tranquilidad. Te aguanto yo el paraguas, Sí. ¿vale? Y trabaja con la mano, Vamos alá. Mira. ¿vale? Sienta, sienta. Bien. Deitada, deitada. Eso es, muy bien. Y la premias. Pum, pum, pum. Muy bien. Aí está. Muy bien. Bueno, aquí xa acabamos, non? Jordi, pilla a la Damos macizorla. ya alma a Jordi. E vámonos xa para baixo, que a min isto Vámonos. gustoume moitísimo. Sí. Tamén podíamos facer algo máis, non che parece? Pues si quieres podemos ir ahora a casa de una cliente que nos está esperando también para ver qué tal le va con los perritos, que estuvimos trabajando hace unos días, y le preguntas todo lo que quieras. Moi ben, pois entonces vamos para lá. Muy Pero bien. que si che vou pedir ao mar seguro que me deixes conducir, parece, que che parece? Levo teu e ti, fíaste? Como tú quieras, sí, hombre. me fío. Dar máis dunha galega. Sí, sí. Bueno, pois eu ahora, si queres, che parece ben, guío teu. Levo o coche. Pois genial. E así descansas ti un Ai, pouquiño. que ben. Vamos Ai, Dios mío, pero si pesa máis o bolso desta muller que a Thermomix. Algunos dícenme que non sei o que levo aquí. É que, no, é que xa me empezo a preguntar eu. I used to think maybe you love me. Now, baby, I'm sure.
preparando los camiones que vienen por esta vía. Y un poco intentar controlar lo que te comentaba antes, tiempos de conducción, de descanso, tema de mercancías que lleven, de líneas regulares. Hai moito tacógrafo manipulado, verdad? Bueno, hay más del que se deseaba y... Buenos días. Ahora, de afuera. ¿Qué tal? Sí. Hola, buenos días. ¿Cómo va eso? Hola. Buenos días. Vamos a hacer una descarga. Eso que é unha comprobación de cuando... Sí, Este del digital, tacógrafo ¿no? digital. Le va a hacer una descarga de datos del tacógrafo a nuestra TCM. No, buenos días, ¿qué Buenos tal? días. ¿De dónde viene usted? De Vigo. ¿Y para dónde va? Ahora voy a pernoctar el fin de semana en casa, pero voy para Manresa. Manresa, va para allá, para Cataluña. Sí. Muy bien, ¿y cómo ve la cosa? ¿Va bien usted? ¿Va bien de horas? ¿Va bien de todo? ¿Salió hoy en la mañana? Yo creo que sí, pero perfectos en este mundo no somos ninguno. Diga que sí, diga que sí. Pues desearle buen viaje y a ver si tenemos suerte, a ver qué sale de ahí, ¿vale? Muchas gracias. Venga. Bueno, pues a ver si tenemos... En principio sí, a ver si tiene suerte está terminando y... la descarga de y está datos. todo bien. Vale, Venga, a mantenerse gracias. así. Y buen Buen viaje, día. ¿eh? Venga, igualmente. Hasta luego, compañero. Chao. ¿Tendrás alguna anécdota para me contar? Ai, pois teño varias. Pois a ver, empeza, teño varias. empeza, verdad? Pois mira, por exemplo, nun dos viaxes, Sí. viñamos de Barcelona, concretamente, díceme a señora que traía ao lado, Concho, e tantas mujeres juntas? Nada, que vimos dun viaxe que nos regalou a empresa, somos vendedoras de Thermomix e tal. Esta semana intentaron venderme unha por teléfono. E digolle, sí? Digo, pues normalmente a Thermomix non se vende por teléfono. E cando se me puxo a explicar que queríanlle vender unha Turbomix pola Thermomix, Unha turbo. que non ten nada que ver. E me dixo, mira, e esta semana podrías vir a enseñarme? Alá en Barcelona. No. Viñades pa aquí, Vigo. pa Galicia, sí. Ela viña hacia Vigo. Digo, sin problema. Quedei con ela, fui a enseñar e vendo a máquina. Tú fas clientes hasta en todos os lados, eh? Bueno, e Hasta non- no avión. Hasta no avión. E vas moito a Alicante. He ido 2 veces este año, pero por el tema del trabajo más que nada, ¿no? Y cuando tengo un hueco sí que intento que mis vacaciones sean allí, en Alicante. Teño ido ali algunha vez a túa terra, Ah, sí, ¿dónde estuviste? en el Mercalicante, con En mi camión Mercalicante. llevando carne. Ah, mira. Pero bueno, ahora non vou de Madrid para diante non paso. ¿Y por qué te hiciste camionera? Porque os meus pais o meu pai xa sempre anduvo con camión e todo eso, e gustoume. Sí. Gustame moito conducir, e eso sí. Aparte, cuanto máis grande, millor. ¿Y tardaste mucho en sacarte...? A carne? No. No. Eso é como a tío do adiestrador, eu que sei, cada un sale con unha... Eu creo que cada un nace con algo que se nos dá ben. Cando vos toca multar a un transportista e cae unha multa de 3.000, non vos remorda a conciencia? Pues sí, porque te voy a decir que no, claro que sí, claro que son denuncias altas, sí, en comparación con las de tráfico, claro que son muy altas. Ahora, que son desproporcionadas, hombre, no sé, yo ya te digo, no sé yo quién para valorar si sería desproporcionado o no, pero bueno. E outra cousa, por que a xente sempre circula por o carril da esquerda? Van circulando por aí na que non teñan nada. Teño Bueno, dúas porque- multas do camión en Madrid por culpa de ter que adiantar eu por un terceiro carril, por non adiantaros Que non por podes, aquí. claro. Dos tíos Ya, camuflados ya. de 2 veces me multaron, 50 euros Sí, me vale. sí, sí. Pero que fas? Ya. O mellor a 70 por o carril da... a Sí, la xente verdad que cuando te pasas unos días patrullando la autovía te das cuenta que sí, que hay muchísimo conductor. Conducimos Coge el fatal, carril izquierdo y no, el reglamento es claro, ¿no? Dice que hay que conducir por el carril más próximo a la derecha y puedes utilizar el otro para adelantar o cuando las circunstancias del tráfico, pues... ¿Cuánto pues te cae lo- de multa por eso? Pues, hombre, de memoria no sé, pero creo que son 200 euros el no circular Tiña por... que ser dormir, como os camioneros. Bueno, ves, pero ahí... Se hai xente que se pasa media hora nese carril, Ya, sí. e ainda encima darlle as luces ou farlle calquer cousa, ainda fanche sí, para que dicenche salto, Sí, sí, pasa sí. para aquel. Porque a xente non debe saber que un camión non pode circular. Por el tercero, Non exactamente. polo terceiro. Mm. Pero bueno, ¿cuánto nos queda para chegar aquí? Que perros son? 3 dixeches? minutos, son 2 Schnauzer. Sí. Sí. Venga ya, estás de broma. Uno mediano y otro es un cruce de Schnauzer, sí, pequeñito. Los míos son sal y pimienta, las 3. Perros peligrosos. ¿Qué Por eso va? te escribí ti, claro. Sí, son más buenos que el pan, ahora veréis. Sí, vamos a ver entonces. Hola, Pilar. Hola. ¿Qué tal? Vale, Pilar, voy a tantear... ¿Están aquí los perros? Sí. Pues voy a tantearles un poquito. Importante, antes de presentar los perros a la gente, es importantísimo que el dueño o el que está enseñando a los propietarios calme a los perros antes de salir. Y viene
te doy la espalda. ¿Vale? Le estoy diciendo, no quiero conflicto contigo. Quiero que te tranquilices. Entonces se relajan. Pues esto está... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Las chicas Thermomix, ¿qué tal? Encantada, Ose. Mira, ¿Qué tal? Eu sou Sonia. ¿A ti sabes cociñar tamén? Sí, pero bueno, sabes? dicen que isto fai as cousas solas, entonces non fará falta Pois cociñar moito. está, entón teño aí bastante para cociñar, eh? Sí, Sí. vamos para lá entonces. Carnos a maletiña. Hola, buenas tardes. hola. Vai, eu levo todo. ¿Qué tal? De paso arramblo con todo. Muy buenas. Pues vamos a cocinar con estas chicas. Para nuestra super demostración. Sí, pues nada, pues ya vamos a empezar entonces a ponernos los mandiles. Pues mira, aquí tenemos simplemente que nos trae el peso incorporado, nos trae que son las temperaturas, o que reloj para programar y las velocidades. Bueno, pues ahora vamos a hacer una limonada. Ponemos el azúcar, el peso incorporado, sobre 100 gramos de azúcar. Le ponemos el agua y para adentro. Ya vamos a dar el turbo. Ya tenemos la limonada hecha. Y ahora a probar. Primeiro os invitados. Pues brindar por... Veña, Sí. vamos a seguir, que si non... Veña. A ver qué os parece, ¿vale? Está buenísima. E que tal cando parades son a unha muller? Non vos fan insinuacións para que non lle quedes tanta multa? No, hombre, a mí particularmente nunca che pasou eso? nunca me ha tocado eso en concreto, pero bueno, sí hay de casos, compañeros que lo comentan. A mí lo que me pasó una vez con una mujer que viajaban dos señoras mayores en un coche, estábamos haciendo un control de documentación y bueno, paré a estas dos señoras en un coche era de alta gama y ellas, se les veía de una clase social alta. Y cuando le pido la documentación, le pido el carné y la señora que iba conduciendo, pues se baja, va al maletero, me dice que lo tiene allí, si la puedo acompañar, la acompaña al maletero y el maletero me dice al oído que no tiene carné de conducir, que nunca se lo sacó, pero claro, su amiga del alma, que por favor que no se entere de eso, porque, pues claro, vaya deshonra, ¿no? Vaya mal que queda la amiga que pensaba que la otra que tenía el carné. Bueno, como fixetes, como arreglar? Pues no pude arreglar. Enterouse a amiga? Claro, al final se tuvo que la amiga que enterar. Claro, non pudo seguir conducindo, que Claro, aí está o problema. Y ahí la señora se le descubrió allí El petate. le descubrió el petate. Entonces, Mira, ahora tenemos aquí ya preparadito para hacer el relleno para una empanada, ¿vale? Sí. Y aquí tenemos... O que vai quedar, non? Efectivamente. Vale, Aquí tenemos bonito. el relleno Pues veña. y ahí nos pone. Medio kilo de cebola, 300 gramos de pimiento rojo. Y ahora ponemos engarnao. la cebolla encima y ahora pónmosla a cocinar, ¿vale? Programamos. Media hora. Media oriña. Bueno, ya nos terminó. E aquí está o resultado do sofrito. ¿Ves? Que vamos a facer ahora a masa, ¿vale? Moi ben. Probamos. Bueno, pues nada, aquí está a masa. Entonces, ahora xa esténdese aquí, encima do papel. Sí, ahora xa vamos a estirar encima do papel. Vamos a ver, una de las cosas que tenían ellos, según me decía Pilar, es que se excitan mucho con la comida, ¿vale? Eso puede ser porque cuando tenemos comida a la mano, si el perro curiosea y se acerca a olfatear, por ejemplo, y tú le dices cualquier palabrita, no, ahora no puedes comer, tal cual, aunque sea negativa o positiva, da igual. El caso es que el animal se sobreexcita. Y si te da lástima, como a muchos, mire qué cara de pena, Sí. y premias, entonces el animal entiende que excitándose o acercándose a ti cuando abres la nevera, cae un premio. O sea, ahora ya te digo, ella le ha marcado bien a los dos que sí que pueden... en la nevera, ¿eh? Sí, se metían. Sí. Y mira, Y mira, ahí está. y lo bueno que tiene Bruce es que está mirando, pero está relajado. Y ella les ha marcado muy bien el no. Cuando se acercan, el no es algo malo. El no es, si te esperas, te doy un premio, ¿vale? Claro. Mira que ben como entendeu a hacer cousa, e Sí. sentouse aí e xa está. Moi ben. Pois entonces nós vamos ir marchando. Xa deixamos a Pili aquí con Bruce e con Eto. Venga. Llámale, dile, Eto. Ángel, hasta aquí chegou o noso día, que xa se fixo de noite. Pues sí. Levo a cabeza que vou poñer en práctica ahora todo ao chegar a casa. A ver, Vou coller o saco dos premios e mi madre. Vou me poñer como esta noite non durmo hasta que aprendan a facer todo eso. Bueno, pois non te vou entreter máis, o único que digo é que ten que haber moita xente como Ángel, porque isto de enseñar aos animales, bueno, aos animales, ás persoas, que é os que realmente lle falta,
Veña, hasta logo. Chao. Vamos alá, ¿no? Bueno, probamos hasta el control de alcohol, a ver... Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Marcos? Buenos días, gracias. ¿Cómo te saludan todos? Qué gusto da, Bueno, oye, es... Cajas del oficio, ¿no? Xa, xa. Como se dice. Que tal, jefe? Que tal, Felipe? Hoxe vanlle facer soplar aquí? No, pois a ver que nos dá aquí. A ver, vanlle dar o aparatiño. Buenos días. Vamos a hacer una prueba de alcohol. Ahora aparte estrechita ahí, sí, como va. Y ahora sople seguido fuerte hasta que le diga. Siga, vale. Pues ya como hay que andar todo. Eso mismo. Diga que sí, siga así. Veña, moita suerte. A ver se ahora va a levar. Ai, cuidado, que vai a arrancar. Contento se marcha el hombre, Sí. ¿te fijas? Mirad de vos. A ver, los resultados. Qué cousa máis rica. Pues ahora a probar. E a ver que Eu lle xa me poño a pareceu comer. a demostración. A verdade é que isto é unha maravilla. Isto falle falta a moita xente que non sabe, ou bueno, non sabemos a mellor cociñar. Eu xa marchei cun trozo de empanada para ir comendo hora de camiño por Ense que estaba buenísima. Aquí a traigo nas servilletas aí polo camiño. Pois Así moi que ben. non te vou Bueno, dicer pois que máis, nada, vamos a ir guardando, vamos non? a guardar as cousas no coche. Moi ben, Vale. veña, encantada de coñecerte. Igualmente. Cuídate moito. E moita Chao. sorte ao volante. Vale, Chao. gracias. Chao. Chao. Ah, esta señora la conozco yo. Mira, esta señora es profesora de autoescuela. ¿Cómo va a dar positivo? Por favor, buenos días. Aunque a lo mejor seguro que no sería la primera vez. Vale, ya puedes retirar la boquilla. Retira la boquilla ya. Bueno, 0-0, non ves? Así me gusta. Bueno, Javier, hasta aquí acabou a nosa xornada de hoxe, Muy bien. Despois de haberme portado así de mal con vos, de Nada, habervos nada. posto finos filipinos, o qué? ¿Qué opinas? Nada, bien, bien, estuvo bien la cosa. Como ayudante, muy buen ayudante. ¿Tú qué nota me porías? Bueno, debo poner un 10, que ¿Un 10? no vamos a Ao quedar final- ahora mal a estas alturas, ¿no? Ao final vou ter que acabar opositando pesto, Teño que salir guardia. Bueno, por nada, eu solo dicirvos que estaba moito en contra vosa, pero vexo que fai moita falta o traballo que vos facedes, E que hai que respetarvos un montón, que estes non multan porque sí, multan porque compre. Pues muchas gracias. Veña, Venga, a ti, hasta luego. chao, Adiós. Javier. É o que iba a dicir eu, despois veremos a Conchi, no seu... A Conchi non, a Mari Carmen. Ai, Mari Carmen, perdona, de verdad. Ai, Dios mío. No, espera. Sonia, memoria, por favor. Tens que lle preguntar aos teus compañeiros de fai 10 anos, ou así, xa verás como saben quen son. A ver si damos dominado a esta fiera. Sí, verdad, Pero tú eres un poco sinvergüenza. ¿eh? Sí, bastante, bastante. Siempre que vuelves a casa, te pillas en la cocina, embadurnada de harina, con las manos en la masa. Non era así. Ai, mira este que sale. Joder, é que a xente non mira, Non mira, non. Peaje, amiga, peaje. Esto es difícil. ¿El qué? El peaje no. La vida de adiestrador canino. Te va a tirar, ¿eh? Vamos. Ven para acá, vamos. Va, voy a trabajar a casa de una persona. Allah, va, y... Se me fue la olla, marica. Vamos a parar. Traenemos, se me cayó una GoPro aquí en las piernas. Vaya dos con él. El catarro y la tos. Aprender a facer. Déxademe respirar. Eso, venimos todas cansadas, desde É que, home, esa costa tira como para ter que falar con...